Es un video que realmente era necesario actualizar. Nosotros en el canal tenemos ya uno sobre la versión que teníamos de Próspero, pero si hacemos la consulta actualmente vamos a tener una casi que una visual completamente distinta y más integrada con casi que con toda la parte como de modelos de lenguaje que ahora existen. Eso supone que mientras estamos introduciendo el texto, automáticamente nos está brindando una retroalimentación. Entonces, digamos que para los que llegan por primera vez, cuando decidimos hacer una revisión sistemática, eso quiere decir que todos nosotros cuando hacemos revisiones, pues para nuestros temas de interés, consultamos literatura, ¿cierto? Digamos que eso lo llamaremos una revisión. Pero cuando queremos hacer una revisión sistemática, de alguna manera, lo que estamos subrayando es esta característica de sistematicidad. Y eso supone entonces tener un plan para hacer la recolección y búsqueda de los datos y análisis de los mismos. En ese orden de ideas, para yo decir que voy a hacer una revisión sistemática, el primer paso es escribir mi protocolo de revisión. Y para hacerlo, digamos que lo podemos hacer en Próspero. Próspero es una plataforma completamente gratuita que nos permite hacer el registro de nuestra revisión. Registrarnos es completamente gratuito y eso significa entonces que yo puedo crearme una cuenta simplemente con mi correo personal. Bien, desde allí entonces vamos a tener nuestra cuenta de correo creada. Creo que no es necesario que hagamos un tutorial, sin embargo, si tienes dudas, pues puedes dejarlo en los comentarios y con mucho gusto te responderé. Entonces, una vez que nosotros ya ingresamos a Próspero, vamos a encontrarnos con esta primera que tenemos aquí. Vamos entonces a registrar nuestra revisión. Para nosotros registrar nuestra revisión, nos hacen como unas advertencias que deberíamos de tener en cuenta. Y esas advertencias las encontramos entonces como lo más importante es que debe ser escrita en idioma inglés. Aquí digamos que la ventaja que tenemos al estar, digamos, en esta versión es que nosotros podemos escribir en español y hacer la traducción, clic derecho, traducir y podemos automáticamente ir gestionando esto de forma más ágil. Normalmente te dicen que debes hacerlo real, es decir, no como una prueba, no como un ejemplo. Entonces, esta revisión es una prueba que vamos a ir adelantando, la vamos a dejar sin registrar, simplemente como para que veamos el ejercicio en tiempo real, ¿vale? Entonces, a todo esto que tenemos aquí, nosotros le vamos a decir entonces que entendemos y vamos a cumplir con estos, digamos, requerimientos que tenemos anteriormente. Cuando nosotros nos preguntan si es nuestra revisión con un desenlace ligado a seres humanos, entonces vamos a marcar aquí. Si nuestro desenlace está relacionado con animales o va a incorporar dentro de su sistematicidad la inclusión de artículos que tienen características de tener en su población animales y el desenlace es para animales, vamos a utilizar este que tenemos aquí. Normalmente nosotros podemos encontrar una mezcla pues entre artículos que pueden hablar de animales, ¿cierto? Con consecuencias para la salud humana. Por poner un ejemplo, el hecho de yo estudiar, digamos, la cognición en ratones para hablar de Alzheimer en seres humanos. Bien, ¿dónde digamos que la ubicaríamos? Y aquí digamos que lo importante es el desenlace final. Es decir, si mi desenlace es para hablar de seres humanos, por más que mi análisis esté centrado en animales o use animales para eh, poder producir, digamos, un efecto combinado, una conclusión, ¿cierto? Un consenso, pues de alguna manera lo colocaríamos entonces como siempre, desenlace. ¿Cuál es mi desenlace? Seres humanos, entonces registro seres humanos. Mi desenlace es animales. Es interesante para, para la salud. No, perdón. Pues entonces, animales. Bien. Listo. Entonces, en este caso, normalmente nuestras revisiones están en este ámbito. Igual no hay muchas diferencias de un ámbito a otro. Igual si necesitan que hagamos un video sobre animales, pues lo podemos también hacer. Bien. Entonces aquí lo primero que nos encontramos es este registro.
es parte de un curso, es parte de un ensayo, ¿cierto? Pues mira, si yo le digo que no, entonces voy a poder continuar. Si yo le digo que es un curso, no voy a poder continuar. No me va a salir la siguiente opción. Ahora, ¿qué vamos entonces a hacer? Pues vamos a decirle que no. Vamos entonces a decir qué tipo de revisión estamos planeando. Entonces aquí lo interesante es que todavía no se han liberado todas estas opciones, ¿vale? Casi que para todos los que estamos en este momento registrando son revisiones de intervención. Aquí digamos que es interesante porque la pregunta pico, que es una pregunta clínica, normalmente nos habla de que hay una I, ¿cierto? Dentro de el desenlace. Entonces yo estaba hablando, por ejemplo, ahorita de Alzheimer en seres humanos. Entonces mi pregunta tiene que ver con qué intervención puede aumentar o disminuir la sintomatología o de ese desenlace de interés. Normalmente esa es como la pregunta típica de intervención. Sin embargo, también es interesante que nosotros miremos que a veces nosotros estamos expuestos a condiciones ambientales, a condiciones de vida particulares, como por ejemplo haber sobrevivido a un abuso sexual, el haber pasado por COVID, el estar expuesto a guerra, por ejemplo. Este tipo de intervenciones, si bien no es algo que directamente yo diga como investigador que escribí el artículo, es que yo quiero que pasen por guerra, de alguna manera, cuando estudio el fenómeno de la guerra, ya no lo miro como una intervención, sino que lo estoy mirando como este conjunto de personas ha estado expuesta a esta condición. Y entonces aquí, por eso me gusta pensar que la pregunta pico, en la parte de la intervención, podemos hacer un slash para una exposición. Y entonces ya la pregunta no sería pico, sino que sería peco, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, como que lo tenemos claro, bueno, para mí, yo en este momento estoy tratando de evaluar los beneficios, los daños o las experiencias de alguna intervención de salud, como puede ser una intervención médica, un tratamiento, una vacuna, un dispositivo, una medida preventiva, una política, el efecto que tiene una política o un procedimiento particular. Normalmente nosotros todo esto lo comparamos con un grupo al que no ha tenido esta exposición o no ha tenido esta intervención o ha tenido otro tipo de intervención. Y entonces ahí vamos a tener los distintos comparadores. Eso nos permite entonces hacer un análisis más sensible por grupos de cuál es el efecto casi que real de la presencia de una intervención o de una exposición sobre un desenlace de salud. Dicho eso, entonces, dado que solo tenemos esta, vamos a explicar solo esta, ¿vale? Cuando empecemos a generar, pero creo que si ustedes revisen lo que tenemos aquí, si surgen alguna inquietud, pues lo pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto lo trabajamos. Vamos a registrar nuestra revisión. Bien, entonces empezaríamos y vamos a ir acumulando hasta tener esto completamente diligenciado. Entonces, cuando le damos aquí a título y resumen, entonces vamos a empezar aquí, revisión. Entonces vamos a incorporar el título de nuestra revisión. Aquí digamos que siempre vamos a tener una explicación y un ejemplo, digamos, de lo que utilizaríamos. Entonces, normalmente, dado las recomendaciones de Prisma para, hemos hablado de como acrónimos, entonces hablábamos de Próspero para el registro de nuestro protocolo de revisión. Pero ese protocolo de revisión, ¿cierto? Hace parte de unas recomendaciones para tu escribir tu revisión. Y esas recomendaciones para escribir tu revisión las encontramos en Prisma. Prisma, digamos que si yo le doy aquí para abrir, entonces escribiríamos, por ejemplo, Prisma, ¿cierto? Si yo no me, primera vez, ¿qué tal? Pues yo voy a escribir entonces Prisma, revisiones sistemáticas. Vamos a ver si nos aparece algo. Declaración de Prisma nos aparece de primerito, ¿sí? Entonces aquí podríamos entrar a el statement de Prisma, ¿sí? Con esto, yo tenemos entonces absolutamente todo lo que necesitamos para nuestra revisión sistemática de la literatura y metaanálisis si pensamos hacerlo.
Entonces, en el canal estamos creando contenido de cómo hacemos y un curso completamente gratuito de hacer revisiones en general, revisión de literatura en general, y hacer esa diferenciación entre revisión sistemática, inclusive revisiones narrativas o revisiones exploratorias de la literatura y sobre hacer metaanálisis. Entonces, en este caso particular estamos diciendo, bien, hemos dicho que el protocolo lo registramos en Próspero y que ese registro hace uno de los criterios, hace parte de una buena práctica de reporte, una buena práctica de escritura de nuestra revisión. Y eso lo encontramos aquí en Prisma. Entonces, Prisma, pues básicamente es la manera en la que hemos casi que acordado reportar revisiones sistemáticas. Eso quiere decir que cualquier revista a la que tú vayas a mandar y digas que es una revisión sistemática, ¿qué voy a hacer como editor? Preguntarte si has seguido las recomendaciones de Prisma para la escritura de esa revisión. Entonces, pues para no tener pues, complicaciones, soldado avisado no muere en un combate, ¿cierto? Pues yo digo, bueno, entonces voy, ¿qué es lo que me piden o cómo debo de reportar, qué debo de escribir? Y lo interesante es que vamos a tener bastantes herramientas para trabajar. De hecho, por ejemplo, tenemos hasta para hacer un resumen, cómo reportamos el resumen de una revisión sistemática. Entonces vamos a tener extensiones. Aquí las vamos a encontrar las extensiones, entonces vamos a hacer un video como más bien para concentrarnos en esto. Entonces, volviendo nuevamente aquí, el prisma nos dice que el primer, digamos, elemento de una revisión sistemática es que en el título quede muy claro de que es una revisión sistemática. Si es una revisión exploratoria, también lo debo decir. Y si es un metaanálisis, también lo debo decir. Entonces, por eso encontramos muchas veces revisión sistemática y metaanálisis, o en algunas ocasiones exclusivamente metaanálisis. Entonces, ¿por qué encontramos eso en nuestra literatura? Muchas veces ya aparece la publicación de la revisión, pero no aparece la publicación del metaanálisis. Entonces los autores lo que hacen es decir, bueno, voy a presentar la publicación del metaanálisis siempre y cuando el metaanálisis sea coherente. Es decir, que el criterio de coherencia, en últimas, tiene que ver con la homogeneidad. ¿Tiene sentido juntar estos artículos porque hablan de lo mismo, miden lo mismo? Las características clínicas de la población son similares y la heterogeneidad, digamos, de estos artículos medida por el estadístico de I cuadrado, que básicamente no tenemos nosotros que calcularlo, básicamente nuestro software estadístico que tenemos en el canal también, cómo lo usamos y luego vamos a tener entonces cuando lleguemos igual, todo lo que ustedes necesiten, déjenlo en los comentarios para ir creando contenido que sea valioso para ustedes. Entonces, de esa manera podemos nosotros tomar decisiones. ¿Es homogéneo? ¿Tiene sentido hacer metaanálisis? Entonces los autores dicen sí, sí es, y hacen entonces un metaanálisis. En este caso, entonces, vamos a tomar de ejemplo, pues, este título, ¿sí? Y lo vamos entonces a introducir aquí. Entonces, de entrada, nos está diciendo que máximo tenemos 30 palabras, mínimo 5 palabras, y que nuestro título, pues, cumple, está dentro del rango, muy bien. Entonces, podríamos darle continuar, ¿cierto? Am, entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle marcar como completo, ¿bien? Y entonces nos aparece chuleado. Vamos a seguir entonces con la condición de estudio. Entonces aquí vamos a tener en cuenta nuestra pregunta casi que pico, y eso significa, bueno, nuestra población, ¿quién es? ¿Qué características tiene? ¿Son niños? A mí particularmente, digamos que me gusta hacer uso de los descriptores en ciencias de la salud para hacer las búsquedas. Si yo hablo español, pues escribo en mi español en los descriptores en ciencias de la salud. Todos estos se los voy a dejar en el link del video. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos descriptores en ciencias de la salud que, pues, para los que hablan inglés están más familiarizados con los términos MESH de PubMed, de la enciclopedia, digamos, de ciencias de la salud. Entonces, aquí, por ejemplo, en población, si yo estoy pensando en niños, yo podría entonces aquí introducir el concepto de niño para verificar si este es, digamos, el
que yo me quiero referir. Entonces me dice que va de 6 a 12 años de edad, pero que si yo estaba pensando en 2 a 5 años de edad de usar preescolar como concepto. E independientemente de lo que yo vaya a usar, siempre voy a tomar el concepto en inglés para hacer, digamos, el ejercicio de búsqueda. Entonces aquí en Próspero vamos a tomar en cuenta pues los mismos ejemplos que tenemos anteriormente como para que esto vaya un poco más rápido. Bien, aquí miren que vamos a tomar en cuenta cada una de las palabras. Entonces, diabetes mellitus nos dice que tenemos 167 resultados o revisiones sistemáticas dentro de la base de datos registrada de Próspero sobre este tema. El siguiente entonces nos dice que podría ser la actividad física. Bien, entonces tenemos ya 137, 135. Listo. Aquí, por ejemplo, ese es el ejercicio que tendríamos que hacer. Digamos, como en este caso particular, el desenlace en salud podría ser la diabetes mellitus y seguramente la intervención, ¿cierto? Si va a ser una exposición o va a ser una intervención controlada donde se dice qué, cuánto, con qué frecuencia se hace el ejercicio y qué tipo de ejercicio y con cuánto duración, digamos, de ese ejercicio, eh, sería entonces la intervención o la exposición, dependiendo de cómo lo tenga yo definido. O sea, si son personas que normalmente hacen ejercicio con regularidad, digamos que es una exposición. Deportistas, digamos que son deportistas de alto rendimiento, versus yo controlar e intervenir, digamos decir, con qué frecuencia, ¿vale? Ok, ya con eso entonces digamos que tenemos aquí para yo tomar en cuenta cuál es, digamos, mi dominio de interés. Y aquí, digamos que a mí particularmente me gusta tomar las definiciones directamente de los descriptores en ciencias de la salud. Entonces, si, por ejemplo, en este caso, mi condición de estudio es la diabetes mellitus, que sería el desenlace, digamos, de salud, entonces pensaríamos que los niveles de actividad física puedan disminuir, digamos, los síntomas en diabetes mellitus y eso permitiría entonces que aquí yo podría decir, bueno, si mi condición de estudio es esta, pues vamos a tomar la diabetes mellitus. Entonces, si yo coloco aquí diabetes, bien, entonces tenemos la diabetes mellitus, vamos a ver los detalles. Y entonces yo tomaría esto como mi descripción de lo que estamos eh, tomando en cuenta. Entonces aquí lo voy a poner. Si bien aparece opcional, es muy importante que yo como investigador tenga claro qué es lo que entiendo por lo que estoy estudiando. Entonces miren que aquí de entrada me dice en inglés, ¿vale? Entonces no hay problema. Cogemos aquí, clic derecho, traducir y vamos a reemplazar la traducción y entonces le vamos a dar marcar como completo. La racional y la justificación, digamos, de nuestra revisión. Y aquí, digamos que me parece muy interesante porque de alguna manera hubo un boom, digamos, de revisión. Entonces se hacen revisiones, se registran. Y entonces lo que nos vamos a encontrar es que hay muchos registros de revisión, pero pocos avances al respecto. Entonces creo que aquí pedirle a uno como investigador que se tome el tiempo de decir, bueno, ¿cuál es la relevancia de hacer esta investigación? Permita que también obligatoriamente, y eso lo vamos a ver un poco más adelante dentro de lo que nos piden aquí, es que debemos buscar revisiones sistemáticas ya inscritas y decir si hay una revisión similar a la nuestra, en qué de diferente es nuestra revisión o justificar por qué hay que hacer esta revisión. Entonces, ejemplo, hay una revisión igual a la mía, registrado, con protocolo registrado y número de registro, pero del 2021 ya estamos en el 2025 y no hay avances, o sea, no se mantiene, digamos, en el mismo proceso de desarrollo. Ahorita vamos a ver que la plataforma va a ir creando versiones en función de nuestra retroalimentación. Es decir, que si yo publico mi revisión, entonces yo vendría a mi protocolo y diría publicado. Pero ya que está, digamos, esto actualizado,
cuando tú publicas, inmediatamente te va a llegar también un correo en el que te dice vincular con tu protocolo y automáticamente lo puedes hacer de manera manual o esto se da de manera automática. ¿Por qué te lo digo? Porque mm, pues yo no había registrado actualizado que una revisión sistemática ya había sido publicada y cuando entré a registrarlo me encontré que ya aparecía el código de mi registro en la revista en la que había sido publicado. Entonces, digamos que esto antes había que hacerlo manual, ahora pues gracias a esta actualización ya es completamente automático. Bien, entonces aquí, pues, ¿qué es lo que nosotros debemos de dar cuenta? Tratar entonces de poder justificar, ¿cierto? Porque es importante. Entonces, aquí nos dan algunos ejemplos. Ah, está fuera del tiempo. Metodológicamente hay análisis que no se hicieron y que podríamos hacer nosotros para hacerlo mejor y más disponible. Hay distintas revisiones con distintos resultados y no hay todavía consenso. Entonces yo lo que quiero es resolver ese consenso. Mi revisión es un poco para resolver ese consenso. Mm, de pronto hay alguien como, digamos, algunos de ustedes seguramente trabajarán en instituciones de salud donde se les delegan para poder desarrollar una política pública, poder, cuál es la mejor evidencia disponible para formular esta política o para sugerir una guía de manejo clínico. Y esto digamos que es muy interesante porque toda investigación debería arrancar por una revisión sistemática de la literatura. Y esto digamos que no es capricho, pensaría, de la buena ciencia. Pensaría que es por lo menos que tú tengas una claridad respecto a cuál es la evidencia disponible en eso que tú quieres investigar para justificar entonces el ir a recoger datos de manera en la que vas a gastar tiempo y dinero inevitablemente en tu recolección de investigación. Entonces, teniendo en cuenta, sabiendo qué es lo que se sabe y qué es lo que se desconoce, pues tú puedes decirle a cualquier agencia de financiamiento las razones por las cuales es tan importante recoger estos datos y gastarte la plata de esta manera, porque es que ya se ha hecho de esta otra y no hay consenso. Eso es muy interesante. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es principalmente, pues, decirle, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestras razones? Entonces, aquí lo podemos escribir en español, pero vamos a manejarlo con este ejemplo. ¿Qué es lo importante que yo tengo que tener claro? Que la necesidad de hacer una revisión sistemática parte de mi curiosidad realmente. En ese sentido, ¿qué es lo que no tienes tan claro? ¿Qué sería lo que justificaría realizar tu revisión? ¿Vale? Bien, con eso entonces vamos a darle marcar como completo. Bien, vamos entonces a la revisión de los objetivos y de nuestra pregunta. Aquí digamos que lo interesante con esto es que yo puedo tener muchas preguntas, pero principalmente para nosotros es muy importante tener la pregunta clara. Y esa pregunta está en el acrónimo PICO, que pues en este caso, por ejemplo, tenemos esta pregunta. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que identificamos como población? Bien, ¿quiénes serían la población que estaría aquí? Entonces vamos a colocarlo en español para que todos podamos eh, participar, digamos que sin problema. Mm, la población aquí serían entonces los supervivientes de cáncer de pulmón, ¿sí? Eso es básicamente como la población que podríamos como rastrear aquí. Y lo que están comparando es esos supervivientes de cáncer de pulmón. Si hay una cirugía exclusiva sola o se agrega una quimio preoperatoria, ¿cuál es más beneficiosa de las dos para la mm, supervivencia? ¿Sí? Entonces aquí digamos que el indicador, por decirlo de alguna manera, podría ser el número de células pequeñas, mm, como una manera de cuantificar la probabilidad de sobrevivencia en el futuro. Entonces, de alguna forma, aquí las preguntas clínicas son muy específicas. Eso significa que si yo, por ejemplo, hablo de
adolescentes y me estoy guiando por el concepto de los descriptores en ciencias de la salud, es decir, de estos de acá, pues ya de entrada me va a decir de qué edad me estoy refiriendo. Ahora la pregunta que yo me haría es, ¿estos adolescentes tienen alguna condición de salud de interés que me interese? Obesidad, por ejemplo, como condición de salud. Entonces empezamos a particularizar nuestra población. Y en esa especificidad de esa población nos ayuda un poco como a entender las dinámicas que pueden entorpecer lo que yo quiero cuantificar. Es decir, que si por ejemplo este que tiene obesidad, muy seguramente puede tener problemas de diabetes. Entonces, en este caso, a mí me interesan los diabéticos, obesos y adolescentes, o me interesan solamente los obesos adolescentes que no tengan diabetes. Y eso es algo que empieza uno como investigador a decir, bueno, tengo que empezar a particularizar, ver claramente el rostro, clínicamente hablando, de quién será la persona que va a entrar en mi estudio, ¿vale? Y alrededor puedo encontrar algunas, digamos, factores o condiciones de salud que puedan alterar la relación que yo estoy estudiando. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta o puedo anticiparme a esto que puede estar generando ruido? Habiendo hecho una buena lectura, al menos previa, puedo incluso utilizar IA para preguntar a estos modelos de lenguaje cuáles son esos principales factores que están relacionados con estos desenlaces, para yo a partir de ahí empezar a decir, bueno, ¿cuáles de estos son de eh, crucial que yo reconozca dentro de mi estudio para poder depurar la relación? Porque en últimas, una revisión sistemática, si introduces basura, produces basura. Eso significa que tienes que cuidar mucho lo que entra en la revisión. Y eso supone que tomes tiempo lo suficiente como para detenerte en planear muy bien quiénes son las personas que van a participar. Súper importante. Y entonces cuando una vez ya tienes claro quiénes son los que van a participar, eso también te va a permitir qué comparadores puedes utilizar para controlar el efecto de estos elementos que has identificado como posibles confusores, ¿no? Que pueden alterar y hacer ruido dentro de la relación entre una y otra desenlace. Porque en últimas, lo que más importa en la revisión es el desenlace en salud. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre nos han dicho que ir al médico una vez al año disminuye la morbilidad, es decir, las enfermedades y la posibilidad de morir. Pero una revisión sistemática de la literatura actualizada del 2019 nos dice que no hace diferencia. O sea, es preferible que te ahorres ese dinero de esa consulta, ¿sí? ¿Y cómo sabes eso? Porque el desenlace es muy claro. Solo quieres medir si ir al médico una vez al año, al menos, tiene algún beneficio para tu salud, ¿no? Entonces, mm, esto es muy interesante porque a veces son preguntas clínicas, como la epidural, por ejemplo, ¿cuándo la pongo? Antes, ¿cuánto tiempo antes? ¿Una hora, 2 horas, media hora? Durante, o sea, ¿cómo lo tengo que hacer? Y, y eso nos lleva entonces a que muchas veces las revisiones sistemáticas ayudan a contestar este tipo de preguntas que clínicamente hablando existen distintas voces, como que un artículo dice que una hora, otro dice que media hora, otro dice que, ¿sí? Bueno, pero finalmente, ¿cuál es el tiempo óptimo para colocarla? Y por ejemplo, otra revisión sistemática también nos va a decir que es cuando la paciente lo pida, que no hay diferencia entre el tiempo, sino cuando la mujer lo pida. Entonces, en ese orden de ideas, pues es muy importante que inviertas tiempo en entender muy bien qué es lo que estás estudiando para que de esa manera puedas definir claramente lo que vas a hacer. Eso significa que cuando haces, por ejemplo, el metaanálisis, tú dices, bueno, yo sé, por ejemplo, que el ser hombre o ser mujer hace una diferencia sobre este resultado de salud. Entonces, vamos a mirar en el metaanálisis, voy a hacer el análisis por subgrupos, hombres contra mujeres respecto a este desenlace, para finalmente decir, mira, el efecto combinado de este conjunto de estudios que tiene sentido metaanalizar
Sí hay diferencias. Aumenta cuando hay hombres o disminuye cuando hay mujeres o no hay ningún tipo de diferencia, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas es que nos invita a pensar el metaanálisis. Entonces, vamos a dejar el video hasta aquí y vamos a continuar. Por favor, denle like si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse si aún no lo han hecho y hasta una próxima oportunidad.